pero hay que decirlo, porque la Biblia me presenta dos cosas. La Biblia me dice: o vives en los términos de Dios, te salvas, y si no vives bajo los términos de Dios, te condena. Es decir, o hay buenos o hay malos, o hay ángeles o demonios. Eso es lo que la Biblia me enseña. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos crueles en que la humanidad y la carne nos quiere consumir, nos quiere llevar otra vez al consumismo de Satanás. Hoy ya no se predica que existe un infierno, solo que hay un lugar donde las personas van a ir y listo. Ya la humanidad hoy en día no tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se enseña un lugar de condenación, y lo hay. Hermanos, escuchen. En muchas ocasiones he enseñado este texto bíblico, y de verdad se lo digo, como quisiera que todos los cristianos se aprendieran Mateo 25:41. Y en aquel tiempo muchos estarán en la presencia de Cristo y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos milagros. Y cuando escucho esta expresión dicha por Cristo, me da miedo, me da temor, y le digo a Dios: Señor, agárrame fuerte. Porque Cristo le dirá a muchos en ese tiempo: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. No sé si a usted le produce miedo o temor, a mí sí. Eso me produce temor, y me produce tanto temor que le digo a Dios: quiero sentir tus brazos sobre mí. Y cuando sienta tus brazos sobre mí, Señor, sé que tú estás conmigo y yo puedo abrazarte, porque con mis fuerzas yo solo no puedo. La voluntad de Dios preceptiva. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 27. Voy a pasar rápido por estos textos en Deuteronomio 27, Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. En el capítulo 27 hay un monte que se llama Ebal, y Dios comienza a darle al pueblo de Israel cada una de las maldiciones que estaban en ese monte. Y le dice: ustedes tendrán maldición por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Y si ustedes no me adoran, ustedes serán malditos. Si ustedes no creen en mí, ustedes serán malditos. Si ustedes adoran a las imágenes, ustedes serán malditos. Si ustedes no invocan el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos, ustedes serán malditos. Y la palabra maldito parece sonar que es de la estratosfera de otro mundo. No, la palabra maldito significa aquel que ha sido separado de Dios. Depende de usted. Depende de mí. Que Dios utilice esa palabra para mí y para cada uno de nosotros. Pero en el capítulo 27 está Ebal, las maldiciones, pero en el capítulo 28 y el capítulo 29 está Gerizim. Y Gerizim significa bendición, o todo aquel que obedece a Dios en obediencia será bendecido. Eso significa Gerizim. Ebal significa: los que no obedecen a Dios recibirán maldición. Y Gerizim, los que viven en obediencia a Dios recibirán bendición. Y Dios comienza diciendo: si tú me alabas a mí, yo te bendeciré. Bendeciré tu vientre, bendeciré tu casa, bendeciré tu huerto, bendeciré tu trabajo, bendeciré a tus hijos, bendeciré toda la heredad. Y en cualquier parte del mundo donde tú estés, tú prosperarás, porque yo, Jehová de los ejércitos, peleo por ti. Ese es el Dios que le servimos. Ahora, hermano, como número 3, y aquí sí voy a profundizar un poquito más, la voluntad preceptiva o la voluntad revelada de Dios es aquella voluntad que se resiste a ejercer la voluntad de su Creador. Primera de Crónicas capítulo 13. Allí hay una historia muy hermosa del rey David. David acaba de ser nombrado rey de Israel por todos los príncipes de la región. Y David le propone, quiero ir un momentico a esa lectura para leer 2 versículos.
Primera de Crónicas, capítulo 13. Voy a leer el verso 4. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 4, para los que apuntan. Fíjense lo que dice. Voy a leer el verso 2 rápido y saltamos al verso 4. Dice: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se reúnan con nosotros. Eso se lo propone el rey David al pueblo de Israel y a toda su comitiva. Y el verso 4, escucha lo que dice. Dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien al pueblo. ¿Escuchó esa expresión? Voy a leer esa última frase. Porque la cosa parecía bien, ¿a quién? Al pueblo. A veces creemos que estamos haciendo las cosas mal, bien, perdón, y resulta que las estamos haciendo mal, fuera de la voluntad de Dios, resistiendo la voluntad de Dios. Le voy a explicar algo rápido. El pueblo de Israel había perdido el arca del pacto. Había durado más de 20 años el arca del pacto sin llegar a Israel. David sintió en lo profundo de su corazón que la voz de Dios no estaba dentro del pueblo, porque el arca del pacto no estaba allí. Decidió y propuso en su corazón traer el arca del pacto que estaba en Abinadab, y allí propone al pueblo y dice: vamos a traer el arca del pacto porque Dios nos ha bendecido durante más de 20 años. Y el pueblo le pareció que estaba bien, y dijeron todos a una voz: sí, rey, traigamos el arca del pacto. Pero el rey David hizo una carroza muy hermosa. Me imagino al rey David, que acumuló más de 6.000 kilos de oro, más de 16.000 kilos de plata, de ónice, de piedras preciosas para la fabricación del templo. Me imagino la carroza que el rey David hizo para traer el arca del pacto. Y montaron allí el arca del pacto y la trajeron. Y en el camino, el arca del pacto tropezó y se quiso salir de la carroza. Y Usías, un sacerdote levita, vio que el arca del pacto se iba a caer y le puso la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Pero hubo intención del rey David de llevar el arca del pacto. ¿Eran malas las intenciones? No, las intenciones no eran malas. El problema es que la forma en la que llevaron el pacto no era buena ni era decretada por Dios. Ese es el problema. Porque Dios había decretado que el arca del pacto, el arca de Dios, tenía que ser cargada por 4 sacerdotes, uno en cada vara. La vara la cruzaban en el arca, uno en aquel extremo, otro en aquel extremo, otro en este extremo, y nadie podía tocar el arca porque era bendecida por Dios y era donde Dios hablaba en medio de los querubines. Y Dios le dio una lección al rey David. ¿Por qué? Él llevó levitas, él llevó sacerdotes, pero él quiso agradar a Dios de una manera en la que Dios le dijo: no, así no es. Es como yo lo he decretado. Por eso es que la voluntad de Dios revelada a veces nosotros la resistimos, haciendo cosas que no están en la palabra y creemos que están bien. A veces enseñamos tantos dogmas de hombres que nos separan de la verdadera palabra de Dios. A veces enseñamos tantas cosas que cuando nosotros, lo que hacían los escribas y fariseos, ¿sabe lo que hacían los escribas y fariseos? Diezmaban la menta y el eneldo, porque a ellos les parecía que eso estaba bien delante de la presencia de Dios, pero el guardar el día de reposo lo echaban hacia un lado. Hoy en día el cristiano está haciendo lo mismo, diezmando a veces menta y eneldo que no llegan a la presencia de Dios. Hay quienes dicen: Señor, hermano, yo quiero que usted ore por mí para ver si es la voluntad de Dios que yo me pare a las 2 de la mañana a orar. Esa es la voluntad de Dios, que tú te levantes a orar. No necesitas pedir una oración por tu hermano para entrar a esa voluntad. Esa es la voluntad revelada de Dios.
ver si es la voluntad de Dios que yo me bautice. Y hay personas dentro de las iglesias con 30 años y nunca se bautizan, esperando la voluntad de Dios. Escúchame, la voluntad de Dios es que tú te bautices. No es que se lo pidas a Él, no, ya está revelada, ya Dios lo decretó, ya Dios lo dijo, lo estipuló, dijo, hazlo, no me lo pidas, ya está allí. Dios, háblame, Dios. Señor, necesito que me des amor. No le pidas amor a Dios, ya tú lo tienes. Romanos capítulo 5, verso 5. Jeremías capítulo 31, verso 3 dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Entonces, ¿por qué le pides amor a Dios? Hermano, ore por mí para ver si en la voluntad de Dios está que yo derrame todo mi amor hacia mis hermanos. No, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios, no la pidas. Hermano, orémosle al Señor para ver si en la voluntad de Dios está que los frutos del Espíritu Santo se derramen en la iglesia. Discúlpame, estás orando mal. Primero no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 22, Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu Santo. Y es necesario que tú los tengas dentro de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde el momento que confesamos a Cristo con nuestros labios hemos sido redimidos y el Espíritu Santo nos ha sellado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando le pedí al Señor, Señor, quiero vivir dentro de tu voluntad. Y lo digo porque todas estas cosas yo las hice. Oré de esa manera. Y hoy en día el Señor me ha corregido esa manera de orar, de pedirle, de clamar a Dios. El libro de Esdras, allí vemos algo. Dios castigó a David. Y fue necesario que Dios castigara a David para que él entendiera que la voluntad de Dios la estaba haciendo mal, la estaba resistiendo a la voluntad de él. A los 3 meses y medio, David entendió, escúcheme, David entendió que él tenía que ir, era con 4 sacerdotes, traer el arca del pacto como Dios lo había establecido. ¿Y qué pasó en ese mismo capítulo? Dios bendijo a David y se llenó su corazón de alegría, porque así era que Dios quería que el arca del pacto entrara. El libro de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 11, allí hay otra historia también que enfrenta o resiste la voluntad de Dios. Esdras fue un sacerdote, pero Esdras, Dios pone en su corazón restaurar el templo y las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas en el tiempo de Nabucodonosor II. Duraron más de 70 años esclavos del pueblo de Israel. Y cuando Esdras siente en su corazón de ir a restaurar las murallas de Jerusalén, allí sucedió algo hermoso. Dios le permitió tanto Esdras como el copero Jeremías que fueran a Israel. Pero Dios le revela a Esdras en este capítulo 10, 11 que el pueblo de Israel se había reunido con mujeres que no eran del mismo pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Esdras: dile a mi pueblo que haré un censo por generación, que haré un censo por tribu, y aquellos que estén dentro del censo de la genealogía del pueblo de Israel, ellos serán bendecidos por mí. Pero aquellos que se han unido a mujer extranjera tendrán que separarse de la mujer y dejar a sus hijos también, porque uno dice: Dios sí es cruel, ¿verdad? Pobrecitos los hijos de los judíos que en el exilio hicieron vida con mujeres extranjeras y tuvieron hijos. Pero si nosotros leemos la historia de Israel, Dios le dijo a ellos: no te unas con mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque eso es abominación para mí, porque ellos adoran mi imagen. Y cuando Esdras le dijo esto al pueblo y le dijo que los hombres, los príncipes de Dios que habían sido llamados por tribu, estuviesen viviendo con mujeres extranjeras, tenían que separarlos. ¿Sabe qué dijeron algunos?
No nos importa. No nos importa. Prefirieron salir de la voluntad de Dios a seguir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad revelada de Dios, el hombre desde Adán para acá la ha resistido de manera fuerte. Voy a leer algo, mi hermano, de qué manera puedo entender la voluntad de Dios preceptiva o revelada. Debo estar dentro de los términos salvíficos de Dios. Ese es el primer punto para yo poder entender la voluntad de Dios. Ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón, Dios le va a revelar la voluntad. Ninguna. Así es. Amén. Romanos capítulo 10. Voy a pedirle a 4 hermanos. 4, porque necesitamos leer estos textos para continuar. Voy a pedirle a algún hermano que se ubique en Romanos capítulo 10, verso 9 al 11. Hechos capítulo 17, verso 30. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4. Y yo voy a leer Marcos capítulo 3, verso 31. Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Amén, amén. Hechos 17, 30. Amén. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto a los tiempos eran de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos, manda a los hombres en este tiempo que se arrepientan. La voluntad de Dios en el ser humano es la salvación. Siempre lo ha querido, hermano. Siempre. Anoche el hermano Aníbal dio una enseñanza muy hermosa, por el cual esa enseñanza llegó en el corazón de esta familia, y la familia completa pasó a confesar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Y sabe qué me llamó la atención de verdad? El título que Dios le regaló al hermano Aníbal para esa enseñanza. El Rey te mandó a llamar. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que Dios quiere. El Rey nos ha mandado a llamar, a ejercer su voluntad. Amén. A que vivamos en la eternidad con Cristo Jesús. A que digamos que Él es la roca perfecta. Que estamos en las manos de Dios. Primero, para poder entender la voluntad de Dios, necesito confesar a Cristo como mi Salvador y vivir dentro de los términos de Dios. Y no se trata solamente de confesar, sino de vivir arrepentidamente. Sé que aquí habemos personas que tenemos 30 años, 40 años, 25 años, 10 años, 5 años, 6 meses en el Evangelio. Pero eso no nos salva, no son los años. Es la convicción que yo tenga en mi corazón que en realidad soy un pecador, que todos los días necesito arrepentirme. ¿Sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo? Necesito que mi hombre exterior muera todos los días y que mi hombre interior se llene de justicia, de gloria, de poder de Dios. Es necesario que esta carne muera todos los días, pero que nuestro hombre interior se regenere, se llene de la gloria de Cristo Jesús. ¿Queremos ser buenos cristianos? Vivamos arrepentidos todos los días. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Pero no seamos, hermanos, solamente cristianos como lo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel cuando sentía la presencia y la gloria de Dios. Y cuando Dios por un momento enmudecía, se olvidaban de Dios.